hizo nacer, que odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido, nuestra patria está hoy ante Madrid. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa, a este espacio Testimonios Antiimperialistas, Hablando con. Hoy tenemos el gran lujo de hablar con Jalil Mohammad, que es periodista, que es corresponsal del Sahara Press Service, también de RAF TV, la televisión pública saharaui. Bienvenido, Jalil. Hola, buenas tardes. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Estamos encantados de tenerte aquí para hablar del Sáhara y para hablar de la guerra del Sáhara. Está también con nosotros Manolo Pardo, que es miembro del FAI, y entre los dos vamos a hacerte toda una serie de preguntas para dar visibilidad a lo que está pasando en el Sáhara. Sin más preámbulos, Manolo va a arrancar con estas preguntas. Bueno, buenas tardes, Jalil. Muchas gracias por aceptar esta invitación y esperamos que estés a gusto con nosotros. Evidentemente, la primera pregunta en esta entrevista va dirigida a que nos pongas un poco en situación. ¿Cuál es la actualidad de la guerra en el Sáhara, la actualidad en el frente, cómo está tu pueblo, cómo está tu nación en este momento, cuáles son las mayores inquietudes y los mayores problemas? Hola, buenas tardes. Ante todo, gracias por esta oportunidad y por supuesto que estaré a gusto perteneciendo a este frente, hablando también de la lucha de un pueblo que lleva muchísimos años resistiendo en un frente muy combativo, que es la lucha anticolonial y antiocupación militar marroquí. Contextualizando un poco la situación en la que vive el pueblo saharaui, pues habría que tener en cuenta los acontecimientos que han surgido a partir del 13 de noviembre del 2020, del pasado año, en el que Marruecos, pues de una forma unilateral, violaba el alto el fuego, poniendo fin a una tregua que se había firmado entre las partes que duró 30 años, desde 1991, y el 14 de noviembre, coincidiendo justamente con el 45 aniversario de los vergonzosos acuerdos de Madrid, tripartitos, a través de los cuales España entregaba el territorio, o más que entregaba, vendía el territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, pues el Frente Polisario se vio obligado a anunciar al mundo que la tregua militar había llegado a su fin y que el proceso de paz liderado por Naciones Unidas en el territorio para la organización de un referéndum de autodeterminación ya no era válido. Por lo tanto, se reanudaba la lucha armada del pueblo saharaui contra la ocupación marroquí. Pues desde ese momento las hostilidades han ido aumentando. El Ejército de Liberación Nacional Saharaui está realizando ataques de forma diaria y continua contra posiciones marroquíes posicionadas en el muro militar, que cabría señalar que es el muro militar más largo del mundo y es la segunda barrera construida por el hombre más larga después de la muralla china. Eso un poco para ubicar un poco a la gente de lo que estaríamos hablando. Y es un muro que tiene 2.720 kilómetros y que divide el Sáhara Occidental de norte a sur, entrando incluso en territorio marroquí. En esas posiciones hay atrincherados un número estimado, bueno, supongo que ahora mismo superior por el estado de guerra, de 120.000 a 180.000 soldados marroquíes, con bases militares fijas, que son los puntos que se están atacando. Evidentemente eso ha generado una nueva dinámica en el conflicto del Sáhara Occidental, aunque sí que somos conscientes de que la guerra no es positiva ni es bienvenida por ninguna parte, ningún pueblo, sobre todo un pueblo pequeño como es el pueblo saharaui, pero sí que ha sido recibida con mucho entusiasmo, mucha disponibilidad a formar parte del Ejército de Liberación Nacional Saharaui, sobre todo los jóvenes que nacieron después del alto el fuego que se firmó en 1991, con la promesa de organizar un referéndum de autodeterminación en un plazo de 6 meses. Eso ha generado que a lo largo del tiempo se vaya acumulando una frustración dentro de la población saharaui, que reside en los campamentos de refugiados desde 1975,
pero también dentro de la población saharaui que reside en las zonas ocupadas. Eso es un poco el contexto de guerra. También hay una realidad bastante cruel y muy dolorosa, que es la que están viviendo la población dentro de las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, que ya están siendo víctimas de una especie de venganza por parte de Marruecos, porque lo primero que ha hecho es un poco blindar las zonas ocupadas del Sáhara Occidental, asediar a los activistas de derechos humanos, bloquear cualquier tipo de protesta que pudiese apoyar la autodeterminación saharaui, y estamos teniendo casos bastante alarmantes, como es el caso que está sufriendo la familia de las hermanas Haya, que en la ciudad ocupada de Mojador, que hoy cumplen 120 días de asedio, 120 días de arresto domiciliario que podría ser comparable exactamente como pues al estar en una cárcel. No les permiten salir de su casa, no les permiten recibir visitas, pero también les están agrediendo físicamente y psicológicamente. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Sultana y evidentemente se le nota el nivel de estrés del que es víctima. Y evidentemente ella me ha estado comentando que ellos lo que intentan es que con ese asedio, con esa presión, es un poco hacer una presión psicológica que puedan volverse loca incluso. Ajá, nos estás hablando de las dificultades y da la sensación como que es consecuencia de la guerra, de que se haya abierto de nuevo ese frente de guerra. Pero también es verdad que los saharauis llevan sufriendo, y sobre todo los jóvenes saharauis, durante muchísimos años este impasse, ¿no? Esta paz que en realidad encubría una represión por parte de Marruecos muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo los jóvenes, cómo han afectado los jóvenes marroquíes esta nueva situación? ¿Los jóvenes marroquíes o saharauis? Saharauis, perdón. Vale. No, bueno, sí que también sería interesante analizar un poco qué es lo que piensan los marroquíes, que a lo mejor pues ellos hoy en día tienen muchísima más información que los marroquíes que entraron en la Marcha Verde en 1975. Eso es un debate bastante interesante, hasta qué punto estaría dispuesta la población marroquí a acelerar una solución que también este conflicto les afecta de forma directa a ellos, tanto a nivel económico como social. Pero en el caso de los jóvenes saharauis, yo creo que se responde en una cuestión muy sencilla. Hablo nosotros porque todavía también me considero de ese segmento de jóvenes. Nosotros desde que nacemos o desde que nacimos, nos están educando de que este conflicto va a terminar. Nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir la independencia y que este conflicto va a terminar de forma pacífica, respetando el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Evidentemente te genera una ilusión desde pequeño. Cuando eres pequeño no eres consciente del nivel de injusticia, aunque seguimos conservando la esperanza de que nosotros podamos llegar a una solución definitiva que sea justa, que pueda beneficiar tanto al pueblo saharaui como al pueblo marroquí, pero también a pueblos de toda la región, al pueblo argelino, al pueblo mauritano. Cuando vas madurando, lo que te vas entendiendo el nivel de injusticia del que eres víctima y cómo tu destino no está en tus manos, solamente te queda soñar. Pero más allá de eso, poco margen te permite. Pero también cuando vas trabajando un poco, conociendo los entresijos del conflicto y los entramados que existen en el denominado concepto de legalidad internacional, te das cuenta que solamente te hacen unos mecanismos que generen ilusión, pero otorgan una victoria al más fuerte, y en este caso al que responde a los intereses de fuerzas imperialistas como los Estados Unidos, Francia e incluso España. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que evidentemente la MINURSO, esa misión que su significado es Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, a lo largo de los años se ha convertido en la Misión de Naciones Unidas para legitimar la ocupación marroquí al Sáhara Occidental. Evidentemente nosotros como jóvenes sabíamos que esa no era una misión que nos iba a garantizar una salida, y hemos estado presionando. Yo creo que desde que empecé a militar dentro de organizaciones juveniles y estudiantiles, a partir más o menos de los años 2000, dentro del instituto, después en las universidades, nuestro debate era ese: a ver, ¿qué está haciendo el Frente Polisario? ¿Qué capacidad tiene el Frente Polisario para defender nuestros intereses a este punto? Y hemos estado presionando para retomar la vía armada como única alternativa que nos quedaba. Evidentemente el Frente Polisario ha estado manejando esa frustración, intentando crear conciencia pacífica dentro de la población, diciendo que, bueno, que nosotros somos un pueblo pequeño, vamos a apostar por la legalidad internacional, que siempre existe una rendija de esperanza, un rayo de luz. Cuando llegas pues al 2000, evidentemente el Frente Polisario ya no se había quedado sin argumentos. No es que no quisiese, es que simplemente no le han dejado otra opción.
Entonces, con la entrada de Marruecos en la región sur del Sáhara Occidental, en Guerguerat, atacando una población civil, creando un paso ilegal para mantener su tráfico de productos ilegales y el expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental, evidentemente el Frente Polisario no le queda más de otra que decir, pues mira, nos deshacemos de esa camisa de fuerza en la que nos habéis metido en 1991. La respuesta que sorprendió muchísima gente es la respuesta de júbilo de la juventud. Pero hay que entender esa respuesta no es por el amor a la guerra. Los saharauis no somos amantes de la guerra ni somos amantes de la violencia, todo lo contrario. Yo creo que nuestro espíritu pacifista ha sido hasta cierto punto el culpable de que este conflicto se prolongue pensando que nosotros no tenemos capacidad de respuesta. Pero esa respuesta venía dada que un poco de que nos hemos desquitado de esa trampa en la que nos metieron en 1991 y que ahora hasta cierto punto volvemos a agarrar el timón de nuestro destino, que estamos en un barco donde nuestro destino se estaba gestando en Naciones Unidas y respondiendo a intereses de Francia, de España y de Estados Unidos, y en los que nosotros no formábamos parte de la ecuación. Cuando nosotros siempre hemos hecho el cálculo que nuestra lucha había avanzado tanto porque nosotros tomamos el rumbo de nuestra lucha con la fundación del Frente Polisario como único representante legítimo del pueblo saharaui capaz de determinar el destino del territorio del Sáhara Occidental, pero también por las heroicas hazañas que llevó el pueblo saharaui desde 1975, cuando nosotros éramos una población muy pequeña, una población prácticamente analfabeta que heredaba unas cualidades coloniales muy precarias. Entonces nosotros, contra mares y contra todo tipo de adversidades, logramos levantar un Estado en el exilio. Por lo tanto, nosotros rememorábamos esas hazañas tan heroicas que hizo el pueblo saharaui en los 70, los 80, y que de repente nos estábamos sometiendo a una anestesia que nos estaba matando lentamente. Ahora mismo tengo compañeros que se han alistado dentro de las escuelas militares y en el ejército, que siguen conservando esa ilusión que se generó el 13 de noviembre del año pasado y están en plena disponibilidad a cumplir con cualquier orden que pueda orientar al Frente Polisario en el campo de batalla. Muchas gracias, Jalil. Mira, nosotros como organización antiimperialista e internacionalista, desde luego somos, digamos, uno de nuestros fundamentos es el respeto por el derecho internacional, como así ha venido demostrando que hace el pueblo saharaui, ¿no? Evidentemente, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, cuya misión precisamente es salvaguardar la paz en el mundo y garantizar los procesos de descolonización, y etcétera, etcétera, os ha fallado, os ha dejado en la estacada, y todo esto se da en un contexto en el que bueno, la legalidad internacional se viene dinamitando poco a poco. Son las potencias imperialistas, fundamentalmente hegemonizadas por Estados Unidos, las que imponen su voluntad, de manera que eso explica de alguna forma pues, un bloqueo a una situación de la que las Naciones Unidas debería responder, ¿no? Pero en definitiva todo se inicia con una dejación por parte de España de un compromiso que había adquirido precisamente con las Naciones Unidas. Y evidentemente esto tiene una justificación, es decir, una explicación en los intereses que hay, intereses económicos que tiene, económicos y estratégicos también, que tiene España sobre ese territorio. ¿Nos puedes explicar un poco, porque para gran parte de la audiencia en España es complicado de entender esta posición, ¿no? ¿Cuáles son realmente los intereses que tiene España en el Sáhara, que realmente están siendo, digamos, se está beneficiando de una ocupación que ha permitido y que ha tolerado, pero de la que saca beneficios, ¿no? ¿Puedes explicarnos cuáles son estos intereses? Evidentemente yo creo que, bueno, ante todo comparto con ustedes ese planteamiento de que nosotros lo que trabajamos por el cumplimiento de la legalidad internacional.
Eso es evidente. Yo creo que lo único que nos puede proteger a todos en igualdad de condiciones es ese concepto de legalidad internacional, el que hemos acordado hace muchísimos años como un manual o unas reglas de juego dentro de un mundo bastante convulso ya de por sí. Pero no debemos fallar que cuando hablamos de comunidad internacional o de ONU, no debemos separarla de los propios actores que la conforman. Al fin y al cabo, no dejan de ser 5, por lo tanto, son los que al final de alguna forma se reparten el botín en ese mundo, y al final ellos te hablan a ti de cumplir la legalidad internacional cuando a ellos se aplican el nuevo concepto de realpolitik. Es decir, bueno, pues aquí las condiciones van cambiando según mis intereses. Evidentemente, para entender un poco el sufrimiento del pueblo saharaui, la prolongación de esta lucha, yo creo que hay dos elementos claves que habría que ubicarlo dentro del contexto histórico que se desarrolló en África en la década de los 60 y en la década de los 70. La década de los 60, pues evidentemente fue el levantamiento africano anticolonial, pues un proceso natural en el que, bueno, las poblaciones africanas pues deciden levantarse pues ante las potencias coloniales europeas para pues gestionar sus propios recursos, sus asuntos y implantar su independencia. Nosotros sí que nos incorporamos a ese proceso un poco más tarde que otros países vecinos, como sería el caso de Argelia, que era un modelo en la lucha anticolonial para toda África, como el caso de, también de Tanzania, de todos los países en general africanos, para Angola, que lucharon por su independencia. También hay un factor muy importante y es España. Nosotros siempre hemos dicho que España no puede estar fuera dentro del plan de solución al problema del Sáhara Occidental. Y simplemente por una sola razón. Es que España es parte del problema. Y España es el que inicia el problema. Por lo tanto, si eres parte del problema, lo lógico es que también seas parte de la solución. Quiere decir que, sobre todo cuando lo vemos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista histórico e incluso desde el punto de vista cultural. Nosotros seguimos manteniendo esos lazos. Desde el punto de vista legal es muy sencillo, con la resolución 1514 de 1960 de Naciones Unidas, en las que la Organización Internacional defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos, pues se le recomienda a España aplicar ese principio de autodeterminación del pueblo y que sea el pueblo saharaui el que elija libremente su futuro a través de las urnas y que decida el modelo político al que quiere instaurar dentro del territorio del Sáhara Occidental. Evidentemente, España sabemos perfectamente el modelo político que existía en aquella época, el franquismo, pues oídos sordos, y lo que hizo fue una maniobra para burlar esa recomendación de Naciones Unidas y es transformar el Sáhara Occidental en estatus de provincia. Quiere decir que, bueno, es decir, no, es que no es un territorio colonial, es un territorio del Estado español, es una provincia y por lo tanto tiene el mismo estatus político dentro de la Constitución española como pues, el que puede tener pues, Cuenca o la provincia de Cádiz. Nosotros, pues el Sáhara Occidental se le denomina la provincia número 53. Eso después le saldría mal la jugada a España, porque en 1968 empieza a surgir la primera movilización nacionalista saharaui, liderada por el líder Sidi Ibrahim Basiri, que empieza a conformar un poco, a manejar la opinión saharaui, a movilizar a la población contra el colonialismo. Claro, no era una movilización radical como la que surgiría después del Frente Polisario, lo que sí era un poco de dialogante, de decirle a España, bueno, pues la realidad es distinta, aquí hay que negociar, hay que dialogar con el pueblo saharaui, pero la respuesta de España, que hasta hoy en día no logramos entender, fue responder con contundencia, disolver la manifestación de 1970 con disparos y haciendo desaparecer al líder saharaui Sidi Ibrahim Basiri hasta la actualidad, que no sabemos quién fue el responsable de dar la orden de matarlo o de hacerlo desaparecer. Por lo tanto, ellos pensaban que matando al líder se iba a matar el sentimiento, y fue todo lo contrario. Creo que cuando hicieron desaparecer a Ibrahim Basiri, lo que generó más sentimiento nacionalista saharaui. Y 3 años más tarde, el 10 de mayo, pues se funda el Frente Popular para la Liberación de Sagi el Hamra y Río de Oro, Frente Polisario, ya con un programa político mucho más claro, mucho más contundente, pero también con un planteamiento de diálogo con el colonialismo español mucho más radical. Decir, mira, o dialogamos o vamos a las armas.
evidentemente España no quería dialogar, pues el Frente Polisario no tuvo de otra que ir a las armas para imponer las condiciones del pueblo saharaui. Eso surge un poco para entender un poco el nacionalismo saharaui. Pero también es que España, cuando en 1975 las Naciones Unidas vuelve, que en todo ese proceso, pues las Naciones Unidas iba acompañando los acontecimientos en el Sáhara Occidental, y las únicas recomendaciones que reiteraba de forma constante España era la aplicación de la resolución 1514, que no había otra salida, que el pueblo saharaui tenía que decidir sobre su futuro. En 1975 viene una comisión de Naciones Unidas para el territorio del Sáhara Occidental para ver la situación de la población local y un poco conversar con los países vecinos para entender un poco el contexto en el que se estaban desarrollando esos acontecimientos anticoloniales y ahí empiezan a surgir ciertas presiones. Entran otros actores que ya años anteriores estaban dando algunos mensajes subliminales sobre sus aspiraciones sobre el territorio, pues era Marruecos, evidentemente, que tenía esas ansias de expandir sus fronteras a costa de Argelia, a costa del Sáhara Occidental, a costa de Mauritania, pues vio en el Sáhara Occidental esa posibilidad de poder comerse a un vecino más pequeño y que a lo mejor pudiese tener algún tipo de posibilidades. También se incorpora en esas aspiraciones expansionistas Mauritania y empiezan a presionar a España. Con esa visita de Naciones Unidas, pues las partes van al Tribunal Internacional de La Haya para determinar si existía algún tipo de relación de soberanía entre el territorio del Sáhara Occidental con Marruecos o con Mauritania, porque ya empezaban a presionar a España. El dictamen del Tribunal Internacional de Justicia dejó bien claro que no había ningún tipo de relación de soberanía. Sí que existían lazos históricos, a lo mejor culturales, pero eso no justificaba que se pudiesen extender las fronteras de Marruecos o de Mauritania a costa del Sáhara Occidental. Por lo tanto, el principio de autodeterminación del pueblo saharaui era un principio básico para solucionar el problema. España lo asume así, pero en la situación que estaba España, el franquismo, las aspiraciones de nuevos actores dentro de España de ganar el poder político, y aquí hablamos directamente del rey Juan Carlos, el de mérito actualmente, pues dice, a ver, aquí yo tengo un problema para asumir el poder. Sabemos perfectamente la decadencia en aquel tiempo de la dictadura española, por lo tanto, el rey Juan Carlos es un actor que de repente surge apadrinado por alguien que ya estaba para ser derrotado dentro del poder, por lo tanto necesitaba legitimarse, y lo que empieza a hacer es pedir ayuda. ¿Y a quién le pide ayuda automáticamente? Le pide ayuda a los americanos. Y le pide ayuda a los americanos y exactamente el secretario de Estado, Kissinger, y ahí están los documentos que se acaban de desvelar de la CIA, en la que se clasifican las conversaciones entre Juan Carlos y Kissinger, y evidentemente había una moneda de cambio. Esa moneda de cambio era el Sáhara Occidental. Le dijo, pues, si tú quieres que los americanos te ayuden para tu mandato como monarca de España, para mantener el sistema político que a ti te conviene, pues evidentemente tienes que salir del Sáhara Occidental y venderlo a Marruecos. Entonces ahí es cuando surge la denominada Marcha Verde, que después pues vendría después respaldada por los vergonzosos acuerdos de Madrid, en los que España, de forma unilateral, sin contar con el pueblo saharaui, firma un documento traspasando supuestamente la soberanía, no traspasando la soberanía, pero sí la administración, esos son los documentos del Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Ahí empieza un calvario ya mucho más duro para el pueblo saharaui, empieza un exilio que se prolonga hasta hoy, y se prolonga un crimen continuado de masacres, de cárceles, de separación de familias contra el pueblo saharaui, que al final los que lo están perpetrando, pues evidentemente son Marruecos, pero principalmente España, por ser responsable de esa situación. España al final logra esa transición, vende el Sáhara Occidental, pero no logra la rendición del pueblo saharaui, y el pueblo saharaui ahí sigue exigiendo justicia. Sí, pero nos estás hablando de las responsabilidades políticas, de la jefatura del Estado y de cómo la continuidad de un poco de las claves franquistas, ¿no? en la jefatura. Pero no es menos cierto que también hay intereses por parte de estos demócratas, entre comillas, que se hacen con el poder, el Partido Socialista y figuras en concreto
que empiezan a tener intereses económicos personales en Marruecos y por tanto les interesa esa relación, ¿no? Esa relación y someter a los saharauis, mantenerlos en ese estado, ¿no? de colonia y de sometimiento para, digamos, para también proteger no solo los intereses de Marruecos, sino los intereses económicos de estas élites, ¿no? De esas élites españolas. Claro, yo creo que sí, es evidente que los intereses personales de élites españolas en el Sáhara Occidental, pero también dentro del propio territorio marroquí, como sobornos, son muy claros, no son secreto para nadie. Y yo creo que hoy en día nos atrevemos a decir perfectamente nombres sin que nadie ponga en duda nuestros argumentos. Felipe González es el primero. Por lo tanto, yo creo que a esta altura del campeonato nosotros los saharauis, no solamente los saharauis, sino también la opinión pública española debe saberlo. La implicación de autoridades políticas dentro de un crimen probablemente de que se pueda ser perseguido a nivel internacional. Pero también cómo surgen esos intereses. Al final ellos dicen, bueno, aquí hay un botín que repartir y yo voy a garantizar mis intereses y me voy a alinear con la monarquía española que está en transición y voy a alinearme con Marruecos. Y por lo menos para no quedarme fuera del reparto. Felipe González visitó los campamentos de refugiados saharauis, todavía cuando el pueblo saharaui estaba en proceso de exilio, huyendo del bombardeo de Napalm marroquí. Y ahí pronunció su histórico discurso: estaremos junto al pueblo saharaui hasta lograr su total independencia y reconoceremos a la República Árabe Saharaui Democrática. Dos años más tarde, todo eso que dijo, pues yo creo que haría muchísimo esfuerzo por intentar borrarlo en la hemeroteca, pero siguen estando presentes. Pero no es que solamente se cayó o colaboró con Marruecos, es que se convirtió en el mejor lobista del régimen marroquí dentro de Latinoamérica y dentro de España. Y se convirtió en el mejor lobista para seguir garantizando la ocupación del territorio del Sáhara Occidental. Tenemos muchísimos diplomáticos que han dejado sus testimonios diciendo que territorio en el que entraba la República Árabe Saharaui Democrática o el Frente Polisario para ganar amigos, para crear contactos, para articular algún tipo de estrategia a nivel internacional, de repente venía Felipe González más tarde, pues intentando un poco borrar la huella del pueblo saharaui. Pero también hay muchísimos otros. Al final lo que se han convertido pues, en unos partidos políticos que cuando están en la oposición utilizan el concepto de la lucha del pueblo saharaui, legalidad internacional, esas consignas para encantar de alguna forma a las fuerzas votantes, pero después cuando llegan al poder se convierten en piratas que lo que quieren es un poco garantizar un porcentaje del botín. Y creo que ahora mismo los saharauis somos muy conscientes que solamente somos importantes para un partido político cuando está en la oposición. Cuando llega al poder, pues evidentemente se nos olvida, se nos relega para otro plano o se nos dice espérense y aguántense que ahora mismo no es la situación, no es el momento para hablar de ustedes. Yo creo que ahora mismo también, pues ahora mismo en España, que hay una fuerza de coalición, seguimos manteniendo esa esperanza. Creo que a todos también hay que darles una oportunidad y esperemos que esa oportunidad culmine en hechos palpables a favor de la legalidad internacional y del pueblo saharaui. Yo creo que cuando se habla del pueblo saharaui dentro de la política española, nosotros no pedimos un favor. Eso hay que dejarlo claro. Lo que nosotros pedimos es que España sea firme con su responsabilidad histórica, pero incluso que sea firme con sus propios intereses. Lo que nosotros pedimos es que incluso defienda sus intereses, porque lo que no podemos hablar de un Estado sea fuerte cuando ese Estado hace la vista gorda ante la violación de la legalidad internacional, hace la vista gorda ante la violación de derechos humanos, pero aparte arma a ese violador de derechos humanos y a ese violador de la legalidad internacional. Sí, pero hablemos otra vez de esos jóvenes saharauis, porque las guerras no se ganan solo con entusiasmo y con buena voluntad y tiene que haber algo más, ¿no? Y a nosotros nos gustaría saber cuáles son los aliados del pueblo saharaui, porque a veces da la sensación de que, bueno, es como una especie de David contra Goliat y que no hay muchas posibilidades. Pero nosotros estamos convencidos de que no es así, de que hay algo mucho más fuerte que acompaña, ¿no? a esa voluntad del pueblo saharaui.
Sí, la voluntad yo creo que es tener la razón. Esa es la base para la que nosotros partimos. Después, la disponibilidad a sacrificarnos, sean cuales sean los costes. Yo creo que eso es un elemento muy importante a diferencia del pueblo marroquí. Después es que somos un pueblo que ha generado una alianza con muchísimos países que defienden la legalidad internacional y un nuevo orden mundial justo, basado en el respeto estricto de la Carta de Naciones Unidas. Tenemos aliados, pues evidentemente creo que nuestro mejor aliado del que nos enorgullecemos porque es un modelo, pues es Argelia, en la lucha anticolonial. Yo no creo que hoy en día nadie puede estudiar la lucha del tercer mundo ante el colonialismo o la construcción del bloque no alineado, si no tiene en cuenta pues Argel como capital de esas dos hazañas que representaron un impulso para el tercer mundo. Tenemos un aliado del que también nos enorgullecemos hoy en día, pues es Cuba. yo soy de esa generación que se ha formado en Cuba, que hasta cierto punto pues, se le denomina hoy con el gentilicio híbrido, los cubarauis. Creo. Es un orgullo para nosotros porque, bueno, aparte de, de la posición histórica de Cuba con África, pero es que a nosotros también nos ha permitido formar cuadros de muy alto nivel, a nivel político, a nivel militar y a nivel científico. Y por lo tanto, cualquier estado saharaui que ya hoy en día está caminando a pasos lentos, pero ganando su espacio, al final tiene una base de esa colaboración cubana con la República Árabe Sahara Democrática. Tenemos aliados pues también como Sudáfrica. Nosotros estuvimos muy implicados con la lucha sudafricana contra el régimen del apartheid. Tenemos aliados como Namibia y evidentemente pues esos son aliados que al final son compañeros muy agradables en el viaje de lucha. Quiere decir que no estamos teniendo compañeros piratas o compañeros con historia dudosa. Estamos teniendo compañeros de mucha resistencia, que son conscientes de lo que cuesta conseguir la libertad, que son conscientes de lo que conlleva o lo que cuesta garantizar la soberanía de los pueblos. Por lo tanto, ellos confían que nosotros vamos a llegar a ese puerto al que aspiramos, como a ellos les ha costado también muchísimo sacrificio en vida, en bloqueo económico y en sufrimiento de sus pueblos. También somos miembro fundador de la Organización de la Unión Africana, que es la organización más importante dentro del continente africano. Es verdad que nos está costando bastante trabajo, pero yo creo que una cosa que ha sido capaz el Frente Polisario de mentalizar a sus generaciones que no han vivido los duros años de guerra a lo mejor o que han nacido a partir de la firma del alto el fuego, es que esto no es una lucha de 10 años, eso probablemente será una lucha de generaciones. Por lo tanto, aquí independientemente si lo vive mi padre o lo viva yo por ser saharaui, ese no es el objetivo. Aquí el objetivo es que lo vivan los saharauis. Tercera o cuarta generación, pues eso habrá que discutirlo. Lo que si no podemos ahora mismo decir, como yo no lo voy a vivir, no me voy a sacrificar. Y eso no tiene sentido. Por eso hoy en día los saharauis han creado una base identitaria de lucha muy fuerte y que los marroquíes se han dado cuenta. Incluso esos actores que están intentando lograr la rendición del pueblo saharaui a través del denominado status quo, como diciendo, bueno, pues que aguanten 30 años en el exilio y verás cómo se rinden y acabarán volviendo solamente porque dirán, convivir bien, ya estoy tranquilo. Se han dado cuenta que no, se han dado cuenta que en esos 30 años de exilio del desierto, lo que ha hecho el pueblo saharaui es fortalecerse, es fortalecer más su conciencia nacionalista, es fortalecerse más como Estado, es formarse mejores generaciones. Y en las zonas ocupadas, esa población que ha sido invadida por colonos, al final no se ha diluido dentro de la sociedad marroquí, todo lo contrario, ha sabido imponerse. Por lo tanto, ellos llegan perfectamente a la conclusión de que nos hemos convertido como en el agua en el aceite. Nos podrán obligar hasta cierto punto a convivir bajo un modelo político, hasta como le están obligando en las zonas ocupadas a los saharauis. Pero lo que nunca van a conseguir es que nos mezclemos para ser iguales. Los saharauis serán los saharauis, los marroquíes serán los marroquíes. Por lo tanto, pues eso es, yo creo que lo tenemos muy presente, los saharauis. Que yo siempre lo he dicho, yo he tenido la oportunidad de conversar con mi padre, que tuvo la oportunidad que participó en este proceso del Frente Polisario desde sus inicios y que hoy en día pues no está con nosotros, pero él se despidió con la ilusión de que esa lucha iba a llegar a su victoria. Él confiaba plenamente en los saharauis, en sus reivindicaciones. Y una vez conversando poco antes de fallecer, me dijo, yo me impliqué en esta lucha
con la ilusión de que iba a vivir la independencia. Pero nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo era formar parte de este proceso. Por lo tanto, tú, si quieres vivir la independencia, pues evidentemente podrás llegar a los 50 años, a los 60 años, te frustrarás y te rendirás. Pero yo como padre, que llevo muchísimos años en esto, he sufrido muchísimo eso, tengo heridas de guerra, te aconsejo que consideres como victoria final ya es el hecho de que el pueblo saharaui se haya levantado. Esa es la victoria importante. Ya lo demás, pues lo conseguiremos con otras generaciones. Podrás vivirlo tú, podrán vivirlo tus hijos, podrán vivirlo tus nietos. Pero ya el hecho de que el pueblo saharaui se haya levantado y ha dicho, aquí estoy, esto es lo que quiero y por esto es lo que voy a morir, esta es la victoria importante. Jalil, quería comentarte una cosa. Obviamente el papel que han venido haciendo los sucesivos gobiernos que ha tenido España desde que murió el dictador hasta la fecha, pues ha sido realmente patético en relación con el Sáhara. O sea, una sucesión de continuas o sea, mentiras, ponerse de perfil, de inhibirse de un proceso del que al fin y al cabo es responsable. Recientemente hemos escrito una carta al presidente del gobierno pidiéndole explicaciones sobre esto y su respuesta ha sido realmente patética. Viene a decir que, bueno, que España lo que está haciendo es, en definitiva, apoyar una solución negociada entre las partes, como si fuera posible plantear semejante cosa ante un panorama tan absolutamente desproporcionado, ¿no? Es decir, o sea, se puede negociar entre dos partes que son más o menos equivalentes y que tienen su autonomía y tal y cual, pero en este caso no cabe de ninguna forma. De manera que España parece que con esas proclamas, el gobierno español, las autoridades españolas, con esas proclamas reiteradas de que no, que es que claro, España está por el apoyo, por las negociaciones entre las partes, que se pongan de acuerdo, que busquen una solución negociada y tal y cual. Evidentemente eso no lleva a ningún sitio, ¿no? Quisiera preguntarte que, bueno, tú eres profesional de la información, eres periodista y desde luego creemos que los medios de comunicación, especialmente en el territorio español, pues están haciendo una cobertura de la cuestión saharaui absolutamente sesgada, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? ¿Cómo comentarías tú qué es el comportamiento o el tipo el sesgo que dan los medios de comunicación en España sobre eso? Bueno, me va a permitir usted, Manuel, que dos comentarios. Primero, el relacionado con la carta que ustedes le han mandado al presidente del gobierno, a través del cual pues, han hecho un modelo de respuesta comodín, desde que España siga apoyando un proceso liderado por Naciones Unidas a través de una solución política justa, mutuamente aceptable y negociada entre las partes, bajo el estricto cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Esa frase que se han aprendido de memoria todos, entonces solamente le dices el Sáhara Occidental, le puedes decir incluso Sáhara, desierto del Sáhara, y ellos interpretan Sáhara Occidental y te la responden directamente. Es una respuesta automática que tiene el Estado español. Pero yo creo que esta respuesta viene dentro del juego de malabares que hace la legalidad internacional. Cuando España dice hoy en día una solución justamente mutuamente aceptable y negociada, España tiene que entender que sigue siendo potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Esta es la primera. Y no es que lo digan los saharauis, y no es que lo digan los españoles, es que lo dice Naciones Unidas. Cuando se firma el acuerdo tripartito de Madrid, lo primero que dice Naciones Unidas, este papel que me dais no tiene valor jurídico ninguno. Por lo tanto, este papel es como una servilleta que dos amigos han firmado en una cafetería. Por lo tanto, no puede ser un documento legal bajo el cual tú te puedes esconder. Esa es una. El segundo es que Naciones Unidas deja muy claro que la soberanía de los pueblos no se transfiere, es intransferible, solamente a través de un referéndum de autodeterminación. Ese es el segundo. El tercero es que en 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas determina a Marruecos como potencia ocupante del Sáhara Occidental. Pero yendo un poco más a la actualidad, en 2002, cuando le piden al secretario general adjunto para asuntos jurídicos de Naciones Unidas, Hans Korel, un dictamen consultivo sobre el territorio del Sáhara Occidental, dice que España sigue ostentando el estatus de potencia administradora del territorio y por lo tanto no se puede deshacer. Si tú entraste, tú de forma unilateral no te puedes ir. Después España empezó a utilizar un argumento que ellos le mandaron una carta a la Asamblea General de Naciones Unidas
y al Consejo de Seguridad el 26 de febrero de 1976, en el que anunciaban que se retiraban del territorio, por lo tanto no tenían ningún tipo de responsabilidad. Esto no es así. Esto tú lo que no puedes es beneficiarte hasta que te dé la gana y después dices, bueno, esto ya no me sirve de nada, me voy. No, 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 no. Si tuviste beneficios, tienes que tener responsabilidades. Esto lo tiene que tener muy claro España. Segundo, que una solución negociada es que no es que nosotros negociemos con Marruecos qué es lo que quiere Marruecos. Es que nosotros tenemos que negociar con Marruecos cuáles son los plazos y cómo es el método de hacer el referéndum de autodeterminación. Pero no es que negociar que este referéndum de autodeterminación tenga que votar los marroquíes de Rabat o de Marrakech. No, no, no. Aquí lo que tienen que votar en este referéndum son los saharauis. Y esos términos que aceptó el Frente Polisario en sus momentos, simplemente tendiendo una mano al Consejo de Seguridad y a las Naciones Unidas para ser flexible. Pero eso no tiene valor ninguno, porque cuando cuando llegó al territorio la misión de Naciones Unidas, tenía muy claro cuál era su cometido. Era la celebración de un referéndum de autodeterminación en 6 meses. Hay también otra respuesta que hace España, que no solamente que apoye no solamente que dice que apoyar las resoluciones de Naciones Unidas. No, no, es que se ha demostrado, es que España apoya a la ocupación de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental. ¿Duele decirlo? No, yo tengo bastantes argumentos como periodista que sustentan ese planteamiento. Yo tuve la oportunidad de ir el 3 y 2 de marzo a la vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los recursos presentados por el Frente Polisario contra los acuerdos de pesca y acuerdo agrícola firmado por el Consejo de la Unión Europea con Marruecos, incluyendo el territorio del Sáhara Occidental. ¿Y sabe cuáles son las partes que llegaron apoyando al Consejo de la Unión Europea como parte demandante? El Estado español. España manda una abogada del Estado y se siente ahí delante de los tribunales para decir, es que estos acuerdos son legales, cuando son conscientes que no son legales. Por lo tanto, ahí los intereses de decir, bueno, yo acepto la ocupación de Marruecos y al final me beneficio con licencias de pesca en el territorio del Sáhara Occidental. Y lo primero que hace la abogada es que fue un poco extraño, porque cuando tú vas a un juicio de esa envergadura, el Tribunal de Justicia Europeo, el Frente Polisario, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, Francia y España y las propias organizaciones marroquíes, era una batalla de David contra Goliat dentro de los tribunales. Y lo primero que hace España es sacar ese argumento que usted acaba de decir, una declaración política dentro de tribunales. No, es que España no tiene ningún tipo de responsabilidades. Y me imagino que el juez reportor dentro dirá, o dos cosas, o me han mandado una persona que no tiene ni idea de legalidad internacional, o me han mandado una persona que lo que quiere es cachondearse de mí. Porque usted le podrá decir a un diputado esa respuesta, le podrá decir a una autoridad política esa respuesta, pero a un jurista creo que es un poco vergonzoso tener que recurrir a esos argumentos. Pero también incluso al Consejo Europeo, decir, no, 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 es que nosotros estamos haciendo algo legal, cuando ellos saben que esos acuerdos fueron invalidados en 2 sentencias, 2016 y 2018, por el Tribunal Europeo, diciendo que Marruecos no posee ningún tipo de soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental como para firmar en nombre de la población o del territorio. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de autoridad para explotar esos recursos. Van los países europeos, liderados por Francia y por España, arrastrando del barco para que se renueven unos acuerdos que son más ilegales todavía que los anteriores. Porque si la sentencia del 2016 y el 2018 decía, bueno, esos acuerdos son legales porque no incluyen el territorio del Sáhara Occidental. Entonces, yo como tribunal lo que digo es que el territorio del Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios distintos y separados, por lo tanto, a Marruecos no le corresponde incluir el territorio del Sáhara Occidental. Eso es más o menos una interpretación rápida. Pero después lo que ellos hacen es hacer unos acuerdos mucho más ilegales que los anteriores, y es que incluyen el territorio del Sáhara Occidental dentro de esos acuerdos y pone territorio Sáhara Occidental y Marruecos. Entonces, evidentemente, cuando ves ese papel que juega España, al final España ni apoya la legalidad internacional, ni está a la altura de su responsabilidad histórica, y no solamente es que apoya la ocupación del territorio del Sáhara Occidental por parte de Marruecos. Eso para cerrar un poco porque la gente se está un poco confundiendo cuando España presenta ese argumento. No, 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 no. Y como dijimos al principio, es que siendo parte del problema, tiene que ser parte de la solución. Y no es que tú digas, es que yo quiero jugar aquí y aquí, para que, bueno, como ya no me apetece, me voy. No, eso no es así. En legalidad internacional, esto no es así.
En segundo lugar, el tema de los medios. Es evidente que es una estrategia bien formulada por parte de España. España sabe perfectamente que la responsabilidad política siempre va a ser mucho más cuando hay una opinión pública formada, una opinión pública con capacidad, una opinión pública con criterio y una opinión pública crítica con la realidad de su país. Yo creo que hay que tener en cuenta el papel que jugó la opinión pública portuguesa en el proceso de Timor-Leste. Fue una militancia de calle, de presión a las instituciones públicas, de boicot a las acciones que violaban la legalidad internacional. Por lo tanto, pues España lo que intenta es que dentro de 30 años, cuando tú le hables a cualquier joven español sobre el Sáhara Occidental, lo primero que se piense es el desierto, pero no un país, no un pueblo, no un territorio que ha sido vendido a plena luz del día. Yo tuve la oportunidad de participar en un documental que le denominamos Provincia 53, con ese objetivo exactamente, con la intención de que la gente cuando diga Provincia 53 España, sí, España tenía una Provincia 53 que estaba en África y que la vendió como mañana puede vender Cuenca o Cádiz, y ese es el argumento que le decíamos a los chavales. Y hay un vídeo de presentación que cuando lo ves te da gracia porque está muy bien trabajado, pero cuando te pones a reflexionar da muchísima pena. Da muchísima pena porque cuando le preguntas a un joven español qué se habla en el Sáhara Occidental, te dice Swahili. Yo no sé, creo que lo mínimamente podría decir, pues, a lo mejor inglés, pero decir Swahili, pues te das cuenta del nivel de ignorancia que hay en el sistema español en respecto al Sáhara Occidental, y como es una estrategia bien premeditada dentro del sistema educativo. Hoy en día, cuando tú vas a los libros de bachiller a estudiar historia contemporánea de España, el Sáhara Occidental no pasa por ninguna parte. Te puedes encontrar algo en internet, alguna reflexión de lo vistoso que eran unos hombres que venían con unas túnicas a las cortes, pero no saben ni si son saharauis ni nada de eso. También pues intentábamos generar ese diálogo con la opinión pública en el que ellos a través de unas piezas transmedia, un documental, que pudiesen ver piezas que les pudiese ubicar. Es decir, pues bueno, si aquí tenías un militar que pertenecía al ejército, aquí también había un hombre saharaui que pertenecía al ejército y que juró bandera y defendía los intereses de España como su patria. Pues aquí también había carnet de identidad como el que ustedes tenéis, aquí había un carnet de identidad que son de saharauis, y que esos mismos saharauis que tenían carnet de identidad fueron encontrados en fosas comunes. Por lo tanto, son españoles que fueron asesinados, fueron enterrados en fosas comunes por una potencia ocupante y que fueron abandonados porque ni siquiera se ha continuado con su proceso en los tribunales. Quiere decir, y ahora dentro de eso por una parte lo que es el sistema educativo, una estrategia bien premeditada por el Estado, que dentro de 30 años nadie sepa el Sáhara Occidental. Y se nota dentro del movimiento asociativo de militancia a favor del Sáhara Occidental, como su mayoría ya son personas mayores que han estado vinculadas al proceso los 80 o los 70, y ahora, bueno, con esas oportunidades que nos han generado las redes, muchísimos jóvenes saharauis que están estudiando aquí en España están intentando reestructurar ese movimiento asociativo y crear conciencia dentro de una juventud un poco más contemporánea. En relación a los medios no dejan de responder a los intereses también. Al final, que crea el medio, crea la línea editorial. Aquí sabemos perfectamente cuáles son los dos polos mediáticos más potentes que existen en España y cuáles son sus intereses, cuáles son sus orientaciones. Llama la atención, por ejemplo, si se fija usted, que desde que se reanudó la guerra en el Sáhara Occidental, que ya de por sí es un acontecimiento informativo de suma importancia, y no solamente porque sea el saharaui, no solamente porque sean los saharauis, porque nosotros nos sentimos identificados con el pueblo saharaui. No, es que afecta de forma directa los intereses de España. Nada más que por eso, saliendo un poco, ¿por qué? Porque el Sáhara Occidental y Marruecos son dos países que comparten frontera con Marruecos, con España. Por lo tanto, cualquier acontecimiento de esa índole afecta a la opinión pública española. Nosotros compartimos frontera con las aguas territoriales de Canarias, y Marruecos comparte frontera pues, con Ceuta y Melilla. Por lo tanto, somos países limítrofes con España, quiera España o no quiera. Lo que no puede es cambiar los países de lado. Podrá cambiar su postura política, pero no los países. Entonces, pues, la cobertura fue bastante pobre para entender el trasfondo real. Más allá de los titulares, ¿se reactiva la guerra? No. ¿Por qué se reactiva la guerra? Entonces fue bastante pobre para que la opinión pública entendiese la envergadura de esos hechos que estaban surgiendo. Pero también después, es que no solamente eso, es que después de la firma
de la ilegal autoproclamación de Trump sobre la soberanía del territorio Sáhara Occidental es que hay medios muy potentes aquí en España que de repente han empezado a ofrecer tribunas a figuras de lobbies muy bien conocidos pro marroquíes, como entendiendo que, bueno, ya aquí no se puede hacer más nada. No nos queda de otra que seguir los pasos de Donald Trump y intentar buscar nuestros beneficios dentro del territorio del Sáhara Occidental, y hasta cierto punto, pues no decían reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pero sí que lo dejaban sobre la mesa para buen entendedor del conflicto. Es evidente que los Sí, medios de... y cuando, perdona que Sí, te interrumpa, sí. pero ahora lo que tenemos es un silenciamiento total de la guerra, de lo que está ocurriendo. Tú como corresponsal, cuando llamas a la puerta de un medio de comunicación masivo, cuando intentáis un poco contar lo que está pasando, ¿qué es lo que te encuentras? Bueno, te encuentras con gente que sí, que es sensible, con el Sahara Occidental, te dice, bueno, vamos a ver la noticia, cómo la podemos trabajar, pero la mayoría de la gente pues te dice, bueno, pues una guerra, pero dame pruebas. Si es que darte una prueba de una persona muerta me resulta bastante difícil, ¿entiendes? Pero yo creo que más que la información de inmediatez, de consumo rápido, yo creo que hay que trabajar en trabajos bien documentados, que la gente, de la opinión pública entienda del por qué y el cómo y el dónde surgen los problemas. No solamente responderle una pregunta, ¿qué? Sí, claro, eso se consume rápido y al final no entienden el trasfondo. Yo creo que aquí los medios de comunicación necesitan enfocarse sobre cuáles son los orígenes reales del conflicto. Mantener este punto muy presente en toda cobertura con el Sáhara Occidental. Y evidentemente es muy doloroso para los medios de comunicación, sobre todo los grandes poderes, decir que España es el culpable. Claro. Sería un poco repetir la consigna que nosotros utilizamos dentro de las manifestaciones. Marruecos culpable, España responsable. Sí, pero si un joven español, y si nosotros nos dirigimos bastante a los militantes, ¿no? A la gente de izquierdas y a la gente con cierta conciencia, quisieran saber más sobre el Sáhara, sobre la guerra que está en marcha, ¿dónde tendrían que acudir? ¿Cómo pueden informarse? Tú trabajas para la Sí, yo televisión. creo que ahí sí, hay que ser autocrítico también. Yo creo que también nosotros estamos fallando. Eso lo asumo perfectamente y lo hablo con los colegas periodistas, sobre todo cómo la gente percibe el concepto de guerra. Yo creo que últimamente con ese bombardeo de redes, con los modelos de guerra que han surgido últimamente, como los ataques en Siria, la agresión en Siria, como Armenia, Azerbaiyán, el concepto de guerra se ha convertido como una confrontación streaming, en la que la gente tiene esa capacidad de seguir de forma directa todos los acontecimientos, ver muertos, ver ataques a ciudades y ver un poco, equiparar un poco las fuerzas de forma directa. En el caso del Sáhara Occidental, la guerra es muy distinta. En el caso del Sáhara Occidental, no es una guerra de confrontación cuerpo a cuerpo. Es una guerra de desgaste, es una guerra de modelo de guerrilla, en el que los tiempos los maneja la parte que ataca. Y la parte que ataca, evidentemente, es el Frente Polisario. Entonces, pero aparte también, ¿dónde surge esa guerra? Es una guerra desértica, donde no existe ningún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, donde tú no puedes cubrir. Y evidentemente, los militares tienen muy poca preparación dentro del campo de la comunicación. Entonces ellos van, hacen sus operaciones y te dicen, sí, atacamos tal sitio. Nosotros como periodistas al final necesitamos evidencia. Es verdad que nosotros estamos fallando en ese sentido, pero también lo que tenemos que es hacerle entender a la gente que la guerra en el Sáhara Occidental no es el modelo clásico de guerra en que, bueno, pues una parte tiene 50 tanques y la otra tiene 50 tanques y van y chocan. No, no, no. Nosotros vamos, hacemos operaciones quirúrgicas, nosotros hacemos operaciones de desgaste, nosotros hacemos emboscadas, nosotros manejamos los tiempos de decir, bueno, vamos a atacar ahora y de repente no lo vemos conveniente, podemos retroceder y atacar mañana. Y hacemos operaciones que lo que es generar que esa gran estructura militar marroquí esté en alerta permanente, a tal punto que le sea insostenible llevar a cabo una guerra. Nosotros también somos muy conscientes, yo creo que hay que ser sincero en ese sentido, no presentarse como los, digamos de alguna forma, los Rambo de la guerra, pero sí hay que ser sincero que la confrontación, tanto la equiparación a nivel de material bélico, ellos tienen muchísima más capacidad que nosotros. A nivel de efectivos, ellos son muchísimo más que nosotros. Pero eso no quiere decir que ellos nos puedan derrotar a nosotros, porque no lo han logrado en los primeros años de guerra.
evidentemente. Entonces nosotros pues sí que tenemos esa ventaja, como comentaba antes, de manejar el tiempo y la capacidad de movilidad dentro del territorio de combate. Ahora mismo la gente, nosotros pues tenemos la agencia que sigue informando, tenemos bastantes redes que son bastante fiables, que informan sobre los ataques y eso, que son una fuente de información sobre cómo se está desarrollando la guerra. También hay que entender que los primeros años de guerra, lo que hacía el Frente Polisario eran las operaciones de hostigamiento, que son operaciones quirúrgicas, vas dando bases militares a lo largo del muro y mientras tanto vas organizando ya a una operación mucho más grande. Esa operación mucho más grande necesita su tiempo y necesita calcular sus costes. Esas operaciones todavía no han llegado, pero según nos comentan nuestros compañeros dentro del ejército, pero incluso portavoces del Ministerio de Defensa saharaui, dice que ya estamos en una fase en la que pronto podrían llegar esas operaciones grandes en las que puede haber prisioneros de guerra, puede haber asaltos a bases militares marroquíes, pero evidentemente nos dicen que también, al igual que puede haber prisioneros de guerra y asaltos a las bases marroquíes, va a haber muertos por nuestra parte también. Por lo tanto, hay que estar preparado para esos escenarios. Sí, yo he visto varios vídeos en las redes sociales hechos por los saharauis, muy interesantes y que han circulado muy bien, sobre todo para crear conciencia de lo que significa el saqueo a los recursos saharauis. ¿Estáis produciendo ese tipo de material al que se puede acercar la gente, sobre todo los jóvenes españoles, ¿no? Porque yo doy clase en la universidad y yo me encuentro con que lo mismo que decías, ¿no? De este reportaje que hicisteis tan interesante, que yo lo vi y de verdad merece la pena, ¿no? El verlo, porque cuando yo se lo pongo a mis estudiantes se quedan sorprendidos también, y eso que son estudiantes universitarios. ¿Estáis haciendo ese tipo de materiales que podamos utilizar desde los movimientos internacionalistas como es el Frente Antiimperialista, ¿no? Para difundir, para que más allá de la información de la guerra podamos hacer esa campaña, ¿no? Ese trabajo de conciencia, como dices tú, de ver el origen, explicar el origen del conflicto, para que crear más masa crítica, ¿no? Para crear esa opinión pública. ¿Estáis Sí, elaborando esos materiales? ¿Dónde claro, los podemos encontrar? sí, lo que intentamos un poco, bueno, no solamente nosotros, creo que todas esas partes que son atacadas de forma constante, lo que intenta es, aparte de crear alianzas y una cierta sinergia con otros movimientos, es crear sus propias herramientas. Nosotros no nos hemos dado cuenta, y es una cuestión que acompañó el Frente Polisario desde sus inicios. Antes que te silencien, tú tienes que crear tus propios altavoces para tú pronunciarte, y a partir de ahí ya tú vas calculando o vas viendo cómo puedes llegar con esos altavoces a más público. Eso evidentemente se enmarca dentro de una nueva estrategia de comunicación adaptada a los nuevos formatos, a los nuevos formatos de consumo y a los nuevos públicos. Por eso nosotros intentamos hacer piezas de sensibilización que sean cortas, impactantes, que contengan la respuesta a esas preguntas que nosotros queremos que la gente entienda, pues relacionada con la violación de derechos humanos, relacionada con el saqueo de los recursos naturales, relacionada incluso con el modelo de vida dentro de los campamentos de refugiados. Intentamos difundirla a través de las posibilidades que nos ofrecen nuestras redes de contactos, pero también nuestras plataformas dentro de Internet. Hay bastante trabajo muy interesante, pero también últimamente se están generando trabajos bastante interesantes por parte de jóvenes españoles, jóvenes profesionales de la comunicación que se están creando sus propias asociaciones pequeñas porque ellos ven la necesidad de pertenecer a algo, a militar en algo que luche por una justicia, pues en la causa saharaui encuentra ese espacio y están haciendo un trabajo maravilloso, un trabajo pues desde el punto de vista cultural, histórico, político, incluso militar. Hay bastantes videos militares dentro de la temática militar realizados por españoles muy buenos y que ellos también después se convierten en buenos portavoces de esta causa y muy legitimados por nosotros como saharauis, y se lo agradecemos muchísimo. Sí, es verdad que nos queda muchísimo para hacer, no lo negamos, pero sí que estamos un poco pues caminando a pasos lentos, pero como nosotros siempre hemos dicho, como ya aprendí en Cuba, esto es una carrera, no es una carrera de velocidad, eso es de resistencia. Por lo tanto, hay que ir como el elefante, lento pero aplastante. Así que en esa dirección intentamos ir mejorando poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Jalil, por tu intervención, que a mí me ha resultado verdaderamente interesante
y que espero que, bueno, que encuentres aquí en el Frente Antiimperialista, que encuentre el pueblo saharaui en el Frente Antiimperialista un aliado que, en fin, haremos desde nuestro pequeño rincón los esfuerzos de diseminar conciencia sobre estos aspectos tan desconocidos. Y, en fin, aquí nos tienes para lo que quieras, cuenta con nosotros para Muchísimas el futuro gracias. y que esperamos poder seguir colaborando. Muchas gracias por concedernos esta entrevista y, en fin, seguiremos en No, contacto. gracias a ustedes, por supuesto, y así que quedo a vuestra disposición para que lo que ustedes queráis, y evidentemente para mí es una obligación todo lo relacionado con un poco acercar la voz del pueblo saharaui, sobre todo en esas circunstancias tan complejas, que es más necesaria que nunca que la voz llegue, y tanto los que están en los campamentos de refugiados como los que están en el frente, pero sobre todo también los que están dentro de las zonas ocupadas, que están siendo sometidos a un estado de asedio bastante preocupante, y sobre todo también los presos políticos. Sí que me gustaría despedirme ya mencionando el caso de Mohamed Lamin Haddi, que es un joven que ha sido condenado a 25 años de cárcel por su participación dentro de una protesta pacífica, la histórica protesta de Gdeim junto a sus compañeros, algunos a cadena perpetua, y que hoy lamentablemente cumple 64 días en huelga de hambre. Hoy pues evidentemente 64 días en huelga de hambre, la familia lleva sin tener noticias de él desde finales de febrero, desde el 21 de febrero, por lo tanto ahora mismo pues no sabemos si es que está vivo, si es que lo están alimentando por la fuerza o si es que está muerto. Por lo tanto pues seguimos ahí un poco intentando denunciar esa situación que viven esa población civil saharaui en las zonas ocupadas, pero también condenando un poco el silencio y esa doble vara de medir bajo el paraguas del concepto de derechos humanos que utilizan los países europeos e incluso algunas organizaciones internacionales que se llenan la boca de defender los derechos humanos, o países como Francia, que tiene tejido en su bandera fraternité, legalité, liberté. Muchísimas gracias, Khalil, y como te dice Manolo, a tu disposición desde el Frente Antiimperialista Internacionalista para servir de altavoz. Seguiremos dando testimonios antiimperialistas del pueblo saharaui en nuestro espacio, desde nuestro espacio, y bueno, hemos abierto también una campaña, ¿no?, para que le llamamos la guerra silenciada, para evitar, ¿no?, que siga siendo silenciada, y contamos contigo. Y Por bueno, supuesto. un abrazo al pueblo saharaui, mucha fuerza, y entre todos derribaremos la estaca sin duda. Seguro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo. Generales traidores a su patria, del fascismo quieren saciar la sed, mas los pueblos del mundo defendemos lo que España jamás ha de perder.